Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Que se trata de la hipocicloide, ¿no? Este es un caso un poco más complejo que los anteriores, pero no por eso deja de ser interesante. La idea sería así. Nosotros vamos a tener una curva generada por el punto M, ¿sí? De un círculo de radio R', que rueda, ¿sí?, a través de o dentro de un círculo más grande de radio R. Esto es como si fuera, digamos, imagínense tal cual lo que es una rueda, ¿sí?, rodando adentro de otra y básicamente rodando sin resbalar, obviamente. Y básicamente la idea es que la rueda, ¿sí?, o la curva que se traza a partir de esto se llama hipocicloide, es un nombre genérico, ¿sí?, de este tipo de curvas. Entonces, la idea acá nos piden varias cosas. En primer lugar, mostrar, ¿sí?, que la condición de rodamiento sin deslizamiento, ¿sí?, está dada por estas ecuaciones que vemos acá. R menos R' por phi punto más R' por psi punto igual a 0, donde ¿qué es cada caso, ¿no? Phi punto, o phi, digamos, es el ángulo del círculo más grande, ¿sí?, el ángulo de rotación de el círculo más grande respecto del más chico, ¿sí? Y básicamente después tenemos el ángulo del círculo más pequeño, que es con psi, ¿sí? Básicamente sería la idea. Después, bueno, la idea en B es determinar la trayectoria, la ecuación de la paramétrica de la trayectoria de M en términos y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué arrancamos este ejercicio? Bueno, la primera idea sería tratar de arrancarlo de la siguiente forma, ¿no? Decimos, bueno, ¿cuál sería la velocidad de un determinado punto arbitrario M? ¿Qué sistema de referencia vamos a usar? ¿Sí? Nosotros vamos a tener lo siguiente, por ejemplo, tenemos el sistema X y Z, fijo, ¿sí?, o relativo, digamos, a todo este movimiento. Vamos a tener, por ejemplo, el punto A, ¿sí?, que es centrado, digamos, en esta rueda que es la que está en rotación. El punto P, que es el punto de contacto entre el círculo más pequeño y el círculo más grande. Y dadas las características del movimiento, sí que hay una rotación y demás, lo que nos conviene es usar coordenadas cilíndricas, ¿okay? Entonces, en este caso vamos a tener, por ejemplo, E sub phi, perdón, que va en este sentido. Fíjense que phi apunta al mismo sentido que el ángulo al cual hace referencia, ¿sí? Luego tenemos E sub rho, que apunta hacia afuera. Y vamos a ver dentro de cada caso cuál es lo que necesitamos. ¿Qué pasa para este punto M, que es un punto arbitrario, ¿no? Bueno, si este es nuestro sistema, supongamos nosotros tenemos un sistema fijo O, X, Y, y después tenemos el sistema de referencia de rotación en coordenadas polares o cilíndricas. Bueno, la velocidad de ese punto M vectorial va a estar dada por la velocidad de ese sistema, ¿sí?, de referencia A, que sería ese punto, que sería el centro de rotación del círculo, que por lo tanto, si es el centro, no está en rotación, sino que no está en rotación alrededor, digamos, de su eje, pues justamente está ubicado dentro del eje, sino que está solamente en rotación a lo largo del círculo más grande, ¿ok? Y a esto más la velocidad angular, ¿sí?, del mismo, psi, ¿sí?, por A sub m, que sería el vector posición. Esto es lo mismo que venimos trabajando con el tema de las aceleraciones relativas y demás. O sea, esto sería la velocidad angular de su propia rotación, del cilindro más pequeño, ¿sí?, y esa sería la idea. O sea, esto sigue el mismo origen de cosas, el mismo tenor de cosas que lo que veníamos viendo al principio, ¿okay? O sea, tenemos la velocidad del sistema de referencia, ¿okay? Esto sería, para entenderlo de forma, sería m, o sea, es el objeto, ¿sí?, A es el sistema de traslación y después la velocidad relativa de m respecto de A. Entonces vamos a verlo de esta forma. Velocidad de m respecto al sistema fijo nos va a quedar como la velocidad de A, que es el sistema móvil, respecto al sistema fijo, más
la velocidad de m respecto del sistema móvil. ¿Okay? Esa sería un poco la idea. Entonces, nada, misma ecuación que en el caso de momento relativo, si lo que les digo es que acá como solamente el sistema relativo está solo en rotación, por eso esta forma tiene solamente las magnitudes de rotación. Después nosotros tenemos el tema del punto de contacto P. ¿Sí? En este caso, si nosotros estamos diciendo que hay una condición de no deslizamiento, la velocidad de ese punto, ¿sí? Esto en otras palabras se llama el CIR, Centro Instantáneo de Rotaciones. Generalmente el CIR no tiene velocidad, entonces la velocidad en este caso va a ser cero. Esto va a ser importante porque al momento de calcular las velocidades de esos puntos en especial, para las ecuaciones que siguen, vamos a tener que utilizar este concepto, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, ¿sí? De esta velocidad de este punto, lo que vamos a tener es que, fíjense lo siguiente, ¿no? La velocidad del centro, otra de las formas que se puede pensar es que, dado que el centro A solamente está en rotación alrededor del círculo más grande, ¿sí? Y no tiene, en este caso, traslación alguna o demás, entonces lo podemos pensar también, ¿sí? La velocidad de A respecto del sistema fijo, la podemos pensar como la velocidad angular que tiene, que en este caso sería dada por psi punto, ¿sí? Vector, por su distancia al centro. Esto sería OA, la distancia al centro. ¿Okay? Entonces, nada, tenerlo en cuenta esto por las dudas. Y fíjense si reemplazamos una respecto de la otra. ¿Sí? Si en este caso, por ejemplo, lo reemplazamos aquí adentro, vamos a tener la suma de las dos. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que el punto M puede ser, o si lo ubicamos arbitrariamente con el CIR, en este caso vamos a tener velocidad de M, ¿sí? En el punto M, P, mejor dicho, nos va a quedar la velocidad en A más psi por A sub M. Reemplazamos esto acá adentro, reemplazamos esto acá adentro, y esto básicamente nos va a quedar como 0, o el vector nulo. Esto es igual a phi por brazo de palanca de 2 sub A, ¿sí? Más psi punto por A sub M distancia, que en este caso sería A sub P, ¿no? Bien, y en este caso la idea sería ver, bueno, hasta ahora estamos en términos vectoriales, ¿cómo podemos ahora geométricamente armar algo que sea medianamente accesible? O sea, que por lo menos esté en los términos que nos piden acá. ¿Qué sería R y qué sería R', por ejemplo? Bueno, OA, en este caso estamos hablando de la distancia, fíjense lo siguiente. R, estamos hablando de la distancia del radio más grande, ¿okay? Y R' es el radio más pequeño. Por lo tanto, OA sería el radio más grande, que es toda esta distancia, menos uno de los radios pequeños. Entonces, en este caso, OA en módulo lo podemos pensar como R menos R', ¿sí? Y AP directamente, si es la distancia que une el centro del círculo más pequeño con parte en su circunferencia, entonces AP acá directamente va a ser R'. ¿Sí? Por lo tanto, al reemplazarlo, ¿sí? Teniendo en cuenta otra cosa, nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son? Porque acá estamos hablando solo de vectores. ¿Cuáles son básicamente los, o hacia dónde está orientado el vector? Porque hasta ahora estamos hablando solamente de magnitudes escalares. Bueno, ¿sí? Así como nosotros tenemos E sub ρ y E sub phi, nosotros también tenemos saliente de la hoja E sub z, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, para phi punto, ¿sí? Esto sería el vector nulo, esto nos va a quedar phi punto, va en sentido de E sub z, entonces vamos a tener phi punto por E sub z, ¿sí? Por O sub A, que en este caso nos va a quedar como R menos R' por E sub ρ. Y acá vamos a tener psi punto, que va en el mismo sentido, entonces vamos a tener psi punto por E sub z, por A sub P, que también vale lo mismo, ¿sí? R' por E sub ρ. Con lo cual en ambos casos tenemos la misma multiplicación de E sub z por E sub ρ. Y si ustedes observan, si yo voy a dibujar de vuelta esto, ¿no? E sub phi, vamos a tener E sub ρ de este lado y vamos a tener E sub z. E sub z por E sub ρ, con la regla de la mano derecha estamos yendo en este sentido, con lo cual esto nos va a dar E sub phi positivo, ¿sí? O sea, E sub z por E sub ρ nos va a dar, en este caso, E sub phi positivo. Entonces, por eso de esta forma, ¿sí? Va quedando que todo esto en términos de E sub ρ, de sub phi, perdón, en este caso nos queda como 0, es igual a phi punto por R menos R' más psi punto por R'. Y todo esto igual a 0, o sea que cumple con lo que pide el problema en este caso. ¿Sí? Perfecto, no hay inconveniente. Vamos a ver ahora el caso B.
¿sí? Que en este caso lo que pide es determinar la ecuación paramétrica de la trayectoria de m. ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Bueno, la idea sería decir, bueno, tenemos que pensar el punto m dónde está ubicado. Y para esto tenemos que usar posición relativa, ¿sí? Voy a empezar haciendo las cuentas de este lado. ¿Sí? Es decir, en el caso de la posición relativa, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? Vamos a verlo de este lado. Yo voy a tener la posición de m respecto del centro O, ¿sí? O sea, esta posición, fíjense, no quiero enchastrar mucho el dibujo porque es básicamente no es muy grande, pero bueno, nosotros tenemos este vector que es la posición de A respecto de O y después tenemos este otro vector que es la posición de M respecto de A, con lo cual ya tenemos las dos posiciones relativas, ¿sí? Tenemos la posición de M respecto de O, nos va a quedar como la posición de A respecto de O, ¿sí? Más la posición de M respecto de A. Si ustedes lo suman, o sea, generalmente la regla mnemotécnica un poco mejor sería decir la posición de M respecto de A más la posición de A respecto de O. Siendo que A es, ya les digo, el sistema de referencia móvil. En este caso, fíjense que una de las reglas mnemotécnicas es, si yo quiero M respecto de O, tiene que estar en el exterior de estas dos cosas y en el interior, o sea, mirándose hacia adentro de las caras, tiene que estar el sistema relativo en ese caso, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer la cuenta. ¿Cómo nos va a quedar cada posición? Hay que tener cuidado porque si bien es cierto, o sea, tendríamos que nosotros descomponer cada caso con seno, coseno, etcétera, y ver cuánto nos va a quedar en cada uno de los casos. Así que yo lo que voy a hacer es mostrarlos para no enchastrarlo demasiado, ¿sí? Yo les diría lo siguiente. Vamos, si ustedes tienen el dibujo acá, hagamos los dos vectores por separado y vemos cuánto nos va quedando cada uno. Por ejemplo, el vector posición de A respecto de O, ¿sí? En este caso, si ustedes observan, la distancia es R menos R', ¿sí? Y si nosotros lo descomponemos, vamos a tener coseno de tita para coseno de phi, perdón, para E sub x, y después vamos a tener seno de phi para E sub i. ¿De acuerdo? Si hacemos la posición de m respecto de a, acá el ángulo que va a entrar a jugar va a ser psi. No importa que m esté en esta posición, puede estar acá, no hay problema, porque en definitiva se mide con respecto a x positivo, así que ya les digo que esté ubicado ahí es fortuito. Pero se puede seguir el mismo principio, con la única diferencia es que en este caso el único brazo de palanca que tenemos es R', así que en este caso nos va a quedar como coseno de phi por E sub x más seno de phi por E sub i. ¿Sí? Entonces sería la diferencia. Entonces nada, lo que hay que hacer ahora es sumar los dos, ¿okay? Sumamos los dos. En definitiva acá nos va a quedar la posición de m respecto de O, entonces esto lo que nos va a quedar, yo voy a poner por separado para x y para y, ¿sí? Entonces es lo mismo, sí que poner en línea, pero más prolijo. Esto nos va a quedar como r menos r' por coseno de phi más, en este caso, r' por coseno de psi, ¿sí? Todo esto por E sub x versor, y si lo hacemos para y lo mismo, ¿sí? R menos r' por seno de phi más r' por seno de psi, todo esto por E sub i versor. ¿Okay? Estas dos son las posiciones del, digamos, la ecuación de posición de m respecto a O, ¿sí? Si ustedes quisieran a partir de todo esto, derivarlo para encontrar la velocidad de más, lo pueden hacer, ¿sí? Así que no hay problema. Sí, lo importante en este caso es que tanto, un detalle importante que marca el problema es que tanto phi como psi, uno depende del otro, con lo cual en realidad no son dos variables por separado, sino que se podría resolver el problema simplificándolo a una sola en el mejor de los casos. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.